Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de Martes en la Ciencia, un programa de divulgación científica, tecnológica y humanista que les ofrece la Universidad Veracruzana a través de la Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Estamos ubicados en el puerto de Veracruz y hoy nos alegra mucho tener por segunda vez en este programa, aunque primera vez en el programa virtual, al maestro, el doctor Mauricio García de la Torre, quien es doctor en música, composición por la UNAM. Fue becario del CONACYT para la realización de sus estudios doctorales de 2011 a 2014. El doctor Mauricio García de la Torre ha sido 3 veces becario del FONCA en los rubros de jóvenes creadores en el 2009, estudios en el extranjero durante 2007 y ejecutantes 2005. Es profesor de teoría en la Escuela Superior de Música de Limba y forma parte del cuerpo docente de la Licenciatura en Música e Innovación de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Asimismo, funge como subdirector editorial de la revista Pila Cremus de la UNAM y es coeditor del sitio web musicaenmexico.com. Forma parte del colectivo Transdisciplina Arte y Cognición. Doctor Mauricio, nos da muchísimo gusto tenerlo nuevamente en Martes en la Ciencia. En 2018, si no mal recuerdo, en el mes de octubre, estuvo también con nosotros de manera presencial ofreciéndonos el tema El poder de la experiencia musical. Y hoy tenemos esta charla que ya desde el título nos despierta mucha curiosidad. Música, fisicalismo y sensorialidad. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Isabel. Le agradezco mucho la presentación tan gentil que me ha hecho y agradezco mucho la invitación a usted y a todas las autoridades de la Universidad Veracruzana y de este programa tan interesante de divulgación entre las relaciones entre arte y ciencia. Pues hoy voy a hablar justamente de este tema que menciona, 2 palabrotas que parecen un poco intimidantes, pero espero yo poder explicarlas de manera sencilla para que la gente que nos esté escuchando pues pueda un poco entender el mensaje que les traigo el día de hoy. En realidad, lo primero sería postular una idea, ¿no? La idea de esta charla sería que la música no solo es este arte de los sonidos que nos emociona. Claro que es eso, pero también tiene otros ingredientes que quizá podamos aprender a apreciar justamente para que nuestra experiencia de la música sea cada vez más rica. Y esto, desde luego, no tiene que ver con géneros específicos, con la música popular nada más o con la música llamada clásica nada más, sino con cualquier tipo de música. Toda música, de alguna manera, es a la vez física o tiene un sustrato físico y un sustrato sensorial que es, desde luego, a través de nuestra cognición. O sea, la manera en que nosotros interactuamos con el mundo es a través de nuestro cuerpo y de nuestros procesos cognitivos como la percepción, la memoria, las emociones, etc. Entonces, bueno, la idea central de esta charla va a ser que la música se ajusta a 2 condiciones básicas que determinan su naturaleza, ¿sí? Tiene, por un lado, una dimensión física innegable y una condición eminentemente sensorial, es decir, relacionada con los sentidos. Esto sería verdad realmente para cualquier manifestación artística, pero en especial, y dado que es un poco mi campo, vengo a presentarles la versión, digamos, musical de este enunciado, ¿no? Ahora, esto no implica de que el hecho de que hablemos de una dimensión física y de una dimensión sensorial no implica que olvidemos que hay también elementos de orden psicológico y social para la música, ¿sí? Nuestra recepción musical y nuestra apreciación de la música siempre va a depender tanto de lo psicológico, de nuestro aprendizaje, de nuestro contexto social, pero también lo que vengo a postular es de su dimensión física y de su condición eminentemente sensorial. Así que vamos a ver de qué se trata este asunto. Dice ahí fisicalismo musical. Bueno, ¿a qué se refiere el término
fisicalismo? Bueno, es un término que nace en una escuela, digamos, filosófica de inicios del siglo XX, conocida como el Círculo de Viena, fundado por Otto Neurath y Rudolf Carnap. Ellos decían o creían que, digamos, la física podía ser, digamos, el modelo sobre el cual todo conocimiento debería ajustarse. ¿Sí? Ellos creían que la física podía de alguna manera explicarlo todo. Claro, esta manera o esta visión, hasta cierto punto, es una visión bastante dura del papel de la física en el conocimiento, ¿no? Y efectivamente es muy importante la física, nadie lo puede negar. Sin embargo, aquí vengo yo a postular una visión un poco más moderada, es decir, un fisicalismo moderado, que llama a establecer más bien, más que decir que la música se explica a través de la física, vamos a establecer una identidad o un vínculo entre la parte de la mente, entre la parte, digamos, del mundo interior de los sujetos y de los individuos, con la parte física de la música. Eso sería lo que yo me refiero con fisicalismo. Así que, por un lado, la música es esencialmente física, pero es más allá que solo lo que estudia la ciencia del sonido, que es la llamada acústica, ¿verdad? Es más bien una especie de lienzo audible en donde podemos expresar los seres humanos, los fenómenos del mundo, ¿sí? Así que, ¿cómo lo hacemos? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Los músicos o los compositores, ¿cómo pueden expresar los fenómenos del mundo o de su realidad o de su subjetividad con la música? Pues esto sucede básicamente a partir un poco de la imitación o de la asociación de objetos y procesos del mundo físico que nosotros podemos vertir a las características musicales de nuestras piezas, ¿sí? Así que la música es capaz de imitar de manera icónica el comportamiento de los objetos y procesos que integran el mundo físico, ¿sí? Por ejemplo, hay un compositor francés, o hubo un compositor francés en el siglo XX llamado Olivier Messiaen. Y este compositor tenía tan buen oído que era capaz de apuntar en una libreta el canto de los pájaros. Imagínense qué capacidad, ¿no? Entonces, el pájaro está cantando, pero pues, no es un pájaro, son muchísimos pájaros en algún parque parisino, donde se sentaba el señor Messiaen, a apuntar pues las interacciones y los diálogos, entre comillas, los diálogos vocales, vamos a decir, de los propios pájaros. Entonces, esas melodías las incorporó a sus piezas. Claro, son piezas que de inicio pues, nos pueden sonar raras, porque pues son cantos de aves, ¿no? Pero quien pueda apreciar un canto de ave, entonces quizá pudiera apreciar algún elemento en sus piezas, ¿no? Las aves no necesariamente cantan pues una melodía humana, ¿verdad? No cantan una canción de José Alfredo o no cantan una canción popular que oímos en el radio, no, su melodía no es así, nunca es así, es de otra manera, es muy particular, pero esas características son un fenómeno del mundo. Es decir, el canto de aves es algo que todos hemos oído. Y cuando escuchamos esos elementos en una música que inserta esos elementos ahí, pues estamos hablando de una asociación bastante rica e interesante, ¿no? Así que bueno, ese es un pequeño ejemplo de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces dice, así es como podemos relacionar la música con dimensiones, magnitudes y propiedades de la física. ¿Ok? Vamos a empezar con nuestras dos dimensiones básicas y conocidísimas, el espacio y el tiempo, ¿no? A nivel de, digamos, de la parte física de un sonido,
estudiado por esta rama de la física que es la acústica. Bueno, un sonido tiene diferentes características. Por ejemplo, tiene altura, ¿sí? Que es, digamos, qué tan agudo, qué tan grave es. Tiene intensidad, que es, pues, qué tan fuerte es, qué tan quedo es. Tiene timbre, que nos habla de cómo suena ese sonido, digamos, qué diferencia hay entre el sonido de una trompeta y el de un violín, ¿no? Las diferencias son diferencias de timbre, ¿no? Y los sonidos entre sí forman a veces tensiones, o casi siempre más bien, tensiones armónicas. Eso quiere decir que cuando tenemos dos sonidos a la vez, podemos nosotros ver qué tantas coincidencias armónicas o no tienen para saber si eso suena a un choque o suena a algo que realmente queda bien entre sí, ¿sí? Así que eso, sin llegar al aspecto musical, habla del espacio en micro de un sonido, es decir, de la parte vertical de, por ejemplo, lo que vemos ahí en esa gráfica, ¿sí? La altura y la frecuencia son aspectos espaciales del sonido, ¿no? Qué tan fuerte o qué tan quedo es un asunto también espacial, así como el timbre y la tensión armónica. Ahora, yendo hacia el espacio de la música, ya trascendiendo solo el de un único sonido, pues tenemos manifestaciones del espacio en otro sentido. Por ejemplo, ahí tenemos los planos de una catedral famosa en Venecia, que es la Catedral de San Marcos, ¿no? Una bellísima catedral ahí en pleno Venecia, ¿no? Que es famosa porque tuvo grandes compositores que compusieron ahí música que aprovechaba el espacio físico de la catedral. Por ejemplo, ahí donde ven los círculos centrales, pues podría haber 4 coros, ¿no? De una pieza sacra, ¿no? Una pieza religiosa. Y entonces la experiencia del espacio de los asistentes a esa misa, por ejemplo, o a esa celebración, pues podía ser muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podrían haber oído los asistentes en un espacio físico de esas características? Bueno, por ejemplo, la música como manifestación, que sería la idea de que algo suena o algo se queda en silencio. Entonces, esa es una presencia y una ausencia del sonido, ¿no? Eso también es un asunto de espacio. La intensidad ya lo habíamos dicho, pero a nivel ya macro sería lo fuerte y lo suave. La distancia. No, pues yo oí un coro atrás de mí y lo oí muy lejos. No es lo mismo que si lo oigo enfrente de mí y muy cerca, ¿sí? La orientación, bueno, lo oigo a la izquierda, lo oigo detrás, lo oigo arriba. Ya ven que a veces en las misas hay coros que se ponen arriba en algunas iglesias cuando tienen el órgano, por ejemplo, o ese espacio para el coro. Pues tenemos una experiencia espacial de esa música, ¿no? Y también, bueno, podemos tener, digamos, un punto de relación con respecto al sonido. A lo mejor un sonido se oye dentro de un cuarto o se oye fuera de la iglesia, oímos lo que pasa en la plaza, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son relacionales, pero tienen que ver con la parte espacial de la música. Y eso es, en cierto sentido, físico, ¿verdad? Ahora, la parte del tiempo. El tiempo físico en la música realmente es, no quiero decir, digamos, simple de pensar, porque no lo es, pero se puede básicamente sintetizar en dos aspectos. Una duración objetiva, por ejemplo, a ver, la pieza que me gusta dura 3 minutos y medio, ¿no? Y esa relación, pues no nos importa demasiado, o sea, si dura 3 minutos y medio o 3 minutos 40, nos da un poco lo mismo. A nivel de experiencia, no importa tanto si dura un poco más o un poco menos una música. Ven cómo entonces el tiempo objetivo y medido por un reloj realmente no nos da una diferencia, a menos que sea una diferencia demasiado grande, ¿no? Lo que nos importa a nivel de tiempo
es la relación de los eventos musicales, ¿sí? Por ejemplo, cuando un evento se repite o es diferente, ¿sí? No es lo mismo que algo se repita muchas veces. A veces cuando se repite tanto, ya decimos, oye, ya cámbiale, ¿no? Pero si es muy diferente, pasa lo contrario. Híjole, no le entiendo a esto. Es demasiado cambiante. No me puedo agarrar de nada, ¿no? También, como temporalidad, podemos reconocer, por ejemplo, si algo es regular o irregular, ¿sí? O si algo aparece al mismo tiempo que otro evento. Por ejemplo, si están en sincronía dos instrumentos o si de plano están en asincronía, si no coinciden. Todo eso tiene que ver con temporalidad, pero no es la temporalidad de cuánto duran los segundos, ¿verdad? Sino es la temporalidad de los propios eventos de la música, o sea, las notas, los acordes, los motivos, etcétera, las melodías, ¿no? Por ejemplo, si una melodía se siente como que se expande, se está haciendo a lo mejor cada vez más, no sé, más que los eventos se van alejando entre sí, o si se contrae, si los eventos se van acercando entre sí, ¿no? O si los eventos ocurren uno después de otro, que sería en secuencia, o bien como una evolución continua, en donde no podemos distinguir necesariamente que este es el 1, este es el 2 y este es el 3, sino que realmente parece que todo avanza en un continuo. Eso puede pasar mucho, por ejemplo, en la música sacra, ¿no? Por ejemplo, del barroco, etcétera, ¿no? Bueno, ya hablamos del espacio y del tiempo. Ahora vamos a hablar de propiedades físicas, como nos enseñan un poco en la secundaria, creo, ¿no? La materia. ¿Qué tiene que ver la materia o la música con la materia? Bueno, en realidad, un sonido no involucra transporte de materia, no es materia en sí. Sin embargo, la producción del sonido, que puede ser, por ejemplo, la vibración de mis cuerdas vocales, o que puede ser, como ven ahí en la imagen, un violín que con un arco se está frotando o se está haciendo fricción contra las cuerdas, o cualquier tipo de percusión, todo eso implica realmente algo material, ¿sí? Y eso importa mucho en el resultado de los sonidos, ¿no? También el medio de propagación del sonido, ¿sí? Pues es material. Es decir, si yo estoy, bueno, en cualquier sitio y quiero hablarle a alguien para que me escuche, pues a lo mejor le grito fuerte y ese sonido va a viajar la distancia desde donde yo esté hasta quizá mi receptor y va a viajar en dónde, pues en el aire. Y el aire es un asunto, desde luego, material. Por otro lado, estos medios de producción del sonido, como puede ser los que dijimos, la voz, una vibración, una fricción, una percusión, todos estos pueden evocar en nuestra recepción musical o nuestra escucha musical, fíjense qué extraño, estados físicos de la materia. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra escucha musical? Pues fíjense, hay compositores que han sido capaces, de evocar el agua, ¿no? O de evocar, pues no sé, una cascada, ¿no? O de evocar piedras cayendo, o de evocar algo sumamente ventoso, ¿sí? Y uno se preguntará cómo la música puede ser capaz de eso. Bueno, pues porque los compositores conocen el mundo, como todos nosotros, y buscan el comportamiento del agua. O sea, ven cómo se comporta el agua, si es un comportamiento, digamos, ligero, corriente,
fresco y ese tipo de cuestiones, pues a lo mejor se puede relacionar más al agua que si hacemos sonidos que son más densos, que son pesados, que son oscuros, que probablemente icónicamente no vamos a relacionar con el agua, ¿no? Entonces aquí les traigo algunos ejemplos en sonido de lo que vamos a... Perdón, aquí se me pasó la diapositiva. Entonces, bueno, les voy a dar los ejemplos, ¿sí? De una música que trata de emular al agua. Bueno, lo dejé cortito para que podamos ver más ejemplos. Esta pieza se llama Juegos de Agua. Es una pieza para piano de un compositor que se llama Maurice Ravel, ¿sí? Y es muy evocativa realmente, ¿no? A lo mejor no nos imaginamos la inmensidad de un mar, pero sí nos pudiéramos imaginar quizá un riachuelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está buscando implantar en la música y en su pieza ese comportamiento líquido, ¿no? Ahora vamos a ver un segundo ejemplo que tiene que ver con un estado físico probablemente más duro y más seco, ¿verdad? Bueno, en este ejemplo, claro, son tambores, eso lo sabemos, pero pensando en qué estado físico, o más bien qué tipo de fisicalidad pudiera tener esta pieza, pues no pensamos en algo acuático, probablemente, ¿no? O no pensamos en un gas, no pensamos en el viento, ¿verdad? El propio golpe, ese golpe de sólido a sólido, de la baqueta al tambor, ¿no? Que es seco, tiene una fisicalidad propia que nos hace referirnos probablemente a esa materia más sólida, ¿no? Bueno, ahora un ejemplito también que tiene que ver con otro estado de la materia, que sería algo gaseoso. Bueno, igual, cortito, pero creo que es muy evocador, ¿verdad? Bueno, además de tener esta especie de sugestividad, a lo mejor en la música, pues también hay otra característica física que podemos quizá discernir a partir de la amplitud y la densidad del sonido, que sería la dimensión del objeto, ¿no? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño a lo mejor es un objeto evocado a partir de la música? Aquí también tengo un pequeño ejemplo y a ver si coinciden conmigo si es más bien hacia lo grande o hacia lo pequeño.
Bueno, claro, es obvio que es muy grandilocuente, ¿verdad? Y eso tiene que ver con muchas cuestiones, tiene que ver con la cantidad de músicos que están tocando en esa orquesta, con un coro enorme, tiene que ver también con la actividad misma de la música, es una música sumamente intensa, activa, hay muchos elementos ahí, digamos, sumando a que nosotros escuchemos este asunto grande, por así decirlo. Si quisiéramos hacer un ejemplo hacia lo pequeño, por ejemplo, hacia una dimensión más reducida, pues entonces también la densidad y el número de integrantes y todo esto, la propia textura musical deberá cambiar, ¿no? Porque es inconfundible en ese caso si manejamos una especie de polaridad, siempre entre grande, pequeño, entre brillante, oscuro, ese tipo de cuestiones, es bastante fácil discernir cuál es cuál cuando ponemos un ejemplo de estos, ¿no? Un poco los puntos medios son los que se vuelven quizá más complicados, ¿no? Bueno, hablemos ahora de energía. Ya saben, después de materia, pues viene energía, o bueno, junto con pegado, ¿verdad? Aquí sí, el sonido involucra transporte de energía a nivel físico, ¿sí? A través de el traslado de ondas mecánicas en un medio elástico de propagación. Esa definición, pues, es muy acústica, vamos a decir, ¿no? Es decir, el medio elástico de propagación es, en este caso, el aire, ¿sí? Y las ondas mecánicas son las ondas sonoras, vamos a decir. Entonces, la música en realidad es más energía que materia, ¿sí? Y sus procesos pueden generalizarse como instancias de dos aspectos, ¿sí? Uno es el cambio, ¿sí? Y otro es el conflicto, ¿ok? Entonces, si nosotros escuchamos una música que no cambia contra una que cambia todo el tiempo, pues tenemos desde luego una recepción distinta, ¿sale? Vamos a hacer el ejemplo con dos compositores. Primero vamos a concentrarnos en qué tanto cambia este ejemplo y qué tanto cambia el segundo ejemplo. Ok, voy al segundo ejemplo. Bueno, verán que son muy distintos, ¿verdad? El primero, claramente, es una música llena de patrones, ¿sí? Con repeticiones paulatinas, cíclicas. Y la segunda nos deja un poco fríos, ¿verdad? O sea, no sabemos ni qué va a pasar, ni por qué de repente suena así. Y entonces fíjense cómo eso tiene mucho que ver con la expectativa de nosotros, ¿no? Si nosotros en general nos gusta poder, pues más o menos predecir qué va a pasar con la música. Por eso la música popular o la música exitosa que oímos en el radio, sea cualquier género, casi siempre es una música llena de patrones, llena digamos, de una estructura hasta cierto punto predecible que podemos asimilar fácilmente y podemos disfrutar también fácilmente. Digamos que no nos pone en jaque, ¿no?
Pero hay otra música, sobre todo de compositores que son más experimentales, pues que sí va hacia el otro extremo, realmente, ¿no? Que sí te pone en jaque, que no sabes realmente qué es lo que va a pasar. Y ambas tienen valor, ambas habría que asimilarlas con una actitud abierta, ¿no? Ahora, en la parte del conflicto, por ejemplo, vamos a oír una música de Bach contra una música de un compositor que se llama George Crumb. Y vamos a ver, quiero que piensen o que escuchen en el conflicto que pudieran tener las notas entre sí en ambos ejemplos. En Bach, ¿qué tanto conflicto tienen las notas entre sí para poder armar esta música? Y en el segundo ejemplo, de la misma manera, ¿qué tanto conflicto tienen entre sí esas notas que escuchen o esos sonidos que escuchen? Bueno, nos quedamos con esa idea. Y ahora escuchemos el otro ejemplo. Bueno, también trabajando polaridades, en este caso del conflicto que puedan tener los sonidos entre sí, pues creo que es claro que en Bach, en ese caso, el conflicto pues es decir, hay una serie de consonancias entre las notas que ocupan los diferentes momentos de esa pieza. Y en la otra pieza, pues en realidad hay una serie de elementos de tensión, por lo tanto de conflicto. Y eso es algo físico, ¿sí? Es decir, si dos sonidos chocan entre sí a nivel acústico, pues van a sonar, vamos a decir, feos, entre comillas, entre sí. Van a sonar disonantes. Entonces, una música llena de disonancias quiere decir que justamente la elección del compositor ahí es poner sonidos que chocan entre sí. Pero pues para también expresar cuestiones del mundo, ¿sí? Es decir, tampoco el mundo no es color de rosa todo el tiempo, ¿no? Y aunque quisiéramos que la música siempre sea ese recurso para, por ejemplo, estar relajados o para que nos calme o para que nos concentre, pues también la música puede ser esa otra parte, ¿no? Una parte, digamos, pues sí, tensa, conflictuada, a lo mejor difícil, pero pues desde el punto de vista artístico es totalmente válido, ¿no? Tratar de reflejar pues esas otras partes de la vida, ¿no? Y eso se actualiza constantemente cada vez que nosotros escuchamos la música. Así que es una característica de los procesos energéticos en la naturaleza. Siempre se están actualizando en la experiencia inmediata de todos nosotros, ¿no? Bueno, entonces, en base a esto, fíjense, estas instancias de movimiento y de conflicto nos pueden decir mucho de la música que estamos escuchando. Por ejemplo, en una melodía, ¿qué dirección tiene la melodía? Sube, baja, se queda en un lugar allá intermedio, no se mueve, etc. ¿Qué continuidad muestra la melodía? ¿Se acuerdan que oímos un ejemplo totalmente discontinuo que no sabíamos qué pasaba? ¿Qué tanta regularidad tiene su movimiento? También vimos un ejemplo similar. ¿Qué actividad tiene? ¿Es una música activa o es una música pasiva? ¿No? ¿Con qué velocidad corre la música? ¿No? Yo les puedo poner ejemplos de música súper rápida o súper lenta y eso tiene todo que ver con la manera en que nosotros
nos relacionamos y aceptamos o no, a lo mejor, la propia música. La música acelera o desacelera, ¿no? Eso también es algo que puede ocurrir. ¿Y con qué impulso se dan los sonidos? ¿No? Todo eso es movimiento, ¿verdad? Entonces, el movimiento es sumamente importante, ¿sí? No solo para la física, ¿sí? Digamos, la dinámica es aquella rama que estudia esto en cuestión de física, pero también hay una dinámica, digamos, del comportamiento de la música, ¿sí? Y eso es algo que debemos de quizá ir observando y preguntarnos, esto que estoy escuchando, ¿cómo se comporta a nivel de movimiento, ¿no? Y les aseguro que va a enriquecer muchísimo el acto de escucha, ¿no? Y lo que habíamos visto de conflicto, bueno, pues la tensión que ya hablamos, cómo está organizada o no organizada, digamos desorganizada, quizá la música, qué tipo de estructuras presenta y cuántas oposiciones puede presentar, ¿no? Como lo que vimos en Bach y en el otro compositor Cromb. Ahora pasamos a la parte de la sensorialidad. Es decir, nos vamos a anclar ahora a la idea de los sentidos y la música, ¿sí? Desde luego, todo arte es siempre sensorial. Y la música realmente es uno de los grandes ejemplos de esto, ¿no? Es el arte de los sonidos y, claro, nuestra vía de recepción de los sonidos, pues la vía auditiva, ¿no? Pero no solo la vía auditiva. Nos entra también a veces por lo visual, es decir, por cómo los músicos están tocando, si están sudando o no están sudando, etcétera. Nos entra también un poco por el propio ambiente, la temperatura de una sala de conciertos, la temperatura de un concierto de rock, si estás cómodo o incómodo, si estás sudoroso o no estás sudoroso, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la percepción musical realmente depende de todos los procesos cognitivos para su funcionamiento. Como decía, procesos como la memoria, la imaginación, obviamente el razonamiento, ¿no? Las decisiones, el aprendizaje, todo esto va a determinar de alguna manera nuestras formas de percepción. Y esto lo digo no desde un punto de vista funcional, digamos, del cerebro necesariamente, sino desde un punto de vista mental, ¿no? Ahora, fíjense, es una cosa interesante es que la música también presenta mecanismos de asociación intersensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando escuchamos un sonido, eso nos puede evocar una vía sensorial distinta a lo auditivo. Una experiencia, de hecho, similar al fenómeno de la sinestesia, ¿no? Es decir, la sinestesia es cuando, por ejemplo, alguien oye un sonido y ve colores, ¿no? O alguien prueba un bocado de cierta comida y a lo mejor le evoca un cierto sonido, ¿no? Es decir, es como tener medio cruzados los cables sensoriales y tener impresiones de una vía sensorial con otra, ¿no? Bueno, esto no es que todos tengamos que tener sinestesia, ¿no? Porque es una condición de algunas personas, pero sí tiene que ver con que la música puede evocar ese tipo de asociaciones, principalmente las visuales y las táctiles, ¿sí? Por ejemplo, una música puede evocar la idea de puntos y líneas. Por ejemplo, escuchen este ejemplo. Bueno, además de que es una música quizá demandante para apreciar, pero sin duda podemos oír la idea de algo punteado, ¿no? Y eso es algo visual,
porque nuestra referencia sobre lo que es un punto, pues es evidentemente visual, ¿no? O también podríamos tener una referencia sobre, por ejemplo, líneas, decía yo, en este ejemplo. Bueno, esos son sonidos que se mueven de manera continua en una dirección. No siempre es para arriba, algunas cosas medio bajan, pero casi la mayoría sube. Pero un poco la idea es que estamos oyendo líneas, ¿verdad? A eso me refiero con asociaciones intersensoriales. Además de lo visual, lo táctil también puede ser una de las asociaciones más obvias, ¿no? Por ejemplo, en una pieza para cello solo de un compositor que se llama Helmut Lagemann, podemos tener un poco esa impresión. Por ejemplo, déjenme ubicarme tantito por aquí. Bueno, ese ruido, digamos, que suena bastante quizá macabro, ¿no? Si ustedes se fijan, imagínense que están tocando algo. ¿Qué estarían tocando? Pues no estarían tocando, no sé, a su perrito, ¿verdad? O no estarían tocando, a lo mejor, la ventana, sino probablemente estarían tocando una especie de lija, ¿verdad? Una especie de superficie rugosa, incluso que nos lastima quizá. Bueno, esa es una sensación táctil que podemos asociar a partir solamente del sonido, ¿sí? Así que bueno, son algunos ejemplos de cosas que realmente importan muchísimo para la música, ¿sí? Para tener, por ejemplo, cuando con una pieza nos relaja, pues no va a tener esta sonoridad, ¿verdad? Difícilmente, porque buscamos relajarnos y la relajación se va hacia los sonidos tranquilos, suaves, tersos, sin conflicto y ese tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente nos pone quizá los pelos de punta un sonido así. ¿Por qué? Pues porque es hasta cierto punto agresivo. Así que los mecanismos de respuesta a la música, y con esto ya estoy medio cerrando, son en realidad 4, ¿sí? Y esto incluye, desde luego, no estoy excluyendo a las emociones, ¿no? Solo estoy poniendo un poco en primera mano la idea de lo físico y de lo sensorial, ¿verdad? Pero dentro de estas 4 respuestas posibles que tenemos hacia la música, son más bien mecanismos de respuesta. Podemos encontrar 2 que hacen que nuestra experiencia de la música sea subjetiva y vamos a decir individual, y las últimas 2 que hacen que nuestra experiencia de la música sea posible incluso tener experiencias compartidas, ¿sí? Entonces, la primera son asociaciones aprendidas, que son patrones asociados con contextos culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos insertos en nuestro aprendizaje o en nuestro desarrollo en cierta cultura, rodeados de cierta música y rodeados de ciertas costumbres y respondemos a las cosas que escuchamos a partir de esa información también, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, no, pues a mí no me gusta esa música que tiene sonidos espantosos, ¿no? Bueno, a lo mejor porque
en su contexto, la música debe de ser algo agradable, ¿no? Y bueno, sí, pero a alguien le puede gustar también un sonido como este. Se le puede, por lo menos le puede parecer interesante, ¿no? El segundo mecanismo es el de las expectativas musicales, que más o menos ya referimos, que tiene que ver con un conocimiento casi de orden estadístico sobre las propiedades de las estructuras musicales, ¿no? Cuando tú puedes predecir que viene algo y qué tal que viene, pero se desaparece muy pronto y entonces tu expectativa ya no fue tan cumplida, ¿verdad? Entonces, eso también es importante para la manera en que nosotros, de manera un poco individual, asimilamos la música. Las otras dos son aquellas que tienen que ver con la expresión del movimiento emocional. ¿Cómo se mueve, por ejemplo, o cómo se comporta la alegría? Se comporta en un sonido grave, oscuro, lento, agresivo, o se comporta con sonidos brillantes, casi siempre rápidos, digamos con poca tensión, ¿no? Pues probablemente la respuesta es ese segundo grupo de características. O sea, todo mundo sabe más o menos cómo es la alegría y lo sabemos desde el tono de nuestra voz. Cuando estamos alegres hablamos de una manera y cuando estamos tristes un poco de otra, ¿verdad? Entonces, eso está insertado en nuestras experiencias y en nuestros aprendizajes. Bueno, la música puede emular, como hemos visto, algunas de estas características icónicas de la alegría o de la tristeza. Y finalmente, la idea de la música como activación sonora, es decir, que la música es en realidad energía física y te impacta en la recepción del sonido, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos a veces en un concierto, por ejemplo, vamos a suponer un concierto de rock, un concierto de un artista que nos gusta, con mucha gente, y sentimos que las bocinotas nos mandan estas ondas sonoras con la música que nos gusta, ¿no? Pues tenemos una experiencia realmente corporal entera de ese concierto, ¿no? Entonces, lo que les decía es que estas últimas dos van a tener que ver con el último tema, que es el vínculo intersubjetivo que podemos tener entre las personas con la música, ¿sí? ¿Cómo puede ser que a tantas personas les guste a veces la misma música? Si se supone que somos individuos y que estamos, por ejemplo, en contextos diferentes, en países diferentes, que tenemos educaciones diferentes, y a pesar de todo, a veces cierta música nos conecta. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, justo la integración de estos componentes que hemos hablado el día de hoy, pues tiene el potencial de evocar una escucha intersubjetiva, ¿sí? Es lo que les decía, a lo mejor la típica música de que cuando me cortó mi novio, ¿no? O mi novia. Esa canción, esa balada que me llega al corazón. Bueno, o un nocturno de Chopin, que es bellísimo y que me evoca una melancolía, ¿no? Bueno, cuando estamos melancólicos, necesitamos oír melancolía, ¿verdad? Y no somos los únicos, o sea, cuando otra persona está melancólica, probablemente también dentro de sus gustos musicales necesite oír melancolía, ¿sí? Y eso es porque la música se comporta un poco como la melancolía, ¿sí? No estoy diciendo que al 100% ni que es una ciencia exacta, no, pero se sabe comportar como estas emociones y entonces nosotros resonamos con ella, ¿no? Sino cómo es posible la vinculación entre tantos individuos de tan distintas épocas, culturas, creencias, al escuchar, por ejemplo, Beethoven. O sea, Beethoven, digo, murió en el siglo XIX y ya tiene mucho tiempo
y hay gente que nunca a lo mejor ha oído a profundidad toda su obra o no sabe mucho de él, más que se sabe que era sordo o lo que sea. Pero cuando oímos la novena sinfonía de Beethoven, algo nos conecta, ¿verdad? Y ese es el vínculo intersubjetivo, pues que les estoy ahora invitando y proponiendo a descubrir, ¿verdad? Entonces, un poco el consejo final sería, deja que la música te afecte y disfrútala como es. Si es muy agresiva, bueno, está bien, si no te gusta, no pasa nada. Pero también valora su agresión, ¿sí? Valora su melancolía, valora su alegría. Déjate permear por ese estado emotivo que está de alguna manera promoviendo. Y una cosa muy importante que sería, no pensemos en la música como debería ser según lo que a mí me gusta, ¿verdad? Sino vamos a ser más abiertos y tratemos de permitir que esa música entre en nosotros y que la valoremos tal cual es. Entonces, bueno, esa sería mi intervención y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Mauricio. Y bueno, yo creo que nos quedamos con esta última parte, esta invitación a dejar que la música nos afecte y disfrutarla. Yo creo que si tenemos oportunidad, todos los que nos están escuchando, de ir a algún concierto o escuchar algún concierto con esta música experimental, que como decía, o lo que nos mostraba también hace unos momentos, ¿no? A lo mejor de inicio, este tipo de música no nos parece tan agradable o nada agradable porque no estamos acostumbrados a escucharlo, porque es algo muy novedoso para nosotros y para nuestra cultura precisamente. Pero siempre nos va a evocar también algún momento, alguna situación en nuestra vida o en nuestra vida social, y finalmente todo esto es parte también de ir creciendo como personas, ¿no? A través de la música y de las artes, como lo hemos mencionado en programas anteriores, nosotros podemos crecer como individuos, abrir nuestra mente, expandir nuestros sentidos, y también todo esto que nos ha platicado de la física y la sensorialidad en la música, como la energía, el espacio, el tiempo en la música nos permiten experimentar diversas emociones y evocaciones que nos van a hacer conocernos también como individuos, abrir nuestra mente, como decía hace un momento, y también tener muchas más posibilidades de crecimiento, de entendimiento y también a nivel cognitivo. Así es. Sí, bueno, pues digamos que a veces lo que sucede es que cuando uno está muy cerca de esta manifestación, pues empiezas a entender todas sus dimensiones, ¿no? Y un poco la invitación es a eso, ¿sí? A la gente que nos escucha, que nos ve, a que a partir a lo mejor un poco de estas vistas que les acabo ahora de compartir, pudieran también darle cabida a música que no necesariamente están escuchando en el día a día. Y no necesariamente me refiero solo a la música, desde luego, experimental, ¿no? Realmente toda música tiene de alguna manera, aunque sea en alguna medida, estos ingredientes, ¿no? Y eso explica un poco por qué nos gusta, por qué nos disgusta y también por qué a veces solo nos cerramos a un tipo de colección de música. Y bueno, la invitación es un poco hacia abrir ese círculo, ¿no? Pues le agradecemos muchísimo de parte de la Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la Universidad Veracruzana, que haya aceptado nuestra invitación y nos haya ofrecido esta charla tan enriquecedora, música, fisicalismo y sensorialidad. Mauricio García de la Torre, muchas gracias, y esto ha sido Martes en la Ciencia. Muchas gracias por la invitación, hasta pronto.